Robinson Devia es el candidato de La Voz de la Conciencia, recordándoles que aquí lo importante no es el candidato, sino son ustedes. El hecho de que hayamos nacido en estos barrios no quiere decir que no tengamos capacidades. No se les olvide que quien está aquí al frente de ustedes viene de allí. No viene de Cambridge, no viene de Oxford, no viene de las grandes universidades de los Estados Unidos. No, señor. Viene del Instituto Técnico Industrial. Me gustaría que me dijeras cómo te llamas y quién eres. Ok, bueno, mi nombre es Robinson Alexander Devia González, colombiano de nacimiento, latinoamericano de corazón y planetario por esencia. Realmente soy un ciudadano común, como cualquiera de los que existe en nuestro amado planeta Tierra, con sueños, con ideales y que a través del movimiento La Voz de la Conciencia está contribuyendo con un grano de arena a ese sueño que tenemos todos de un mundo mejor. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que es Robinson. Casado, felizmente casado, amo a mi esposa profundamente. Tengo 3 hijos, uno de 14, una bebé de 6 y uno de 8 mesecitos, a los cuales extraño mucho. Tengo rato que no los veo, hace mes y medio, pero conscientes de que hay que trabajar precisamente por el futuro de esos seres. Y bueno, a toda mi familia que también ha contribuido a la formación y lo que hoy somos como mensajeros del movimiento La Voz de la Conciencia. Eso es Robinson Devia como en términos generales. Necesitamos construir una esperanza nacida de la gente, que la gente cree en sí misma y que vuelva a recuperar la confianza de ser y existir. Estamos en toda Colombia, demostrándole por todos los medios posibles que están a nuestro alcance a las personas que si nos unimos de corazón, todos nosotros tenemos propuestas, ideas, que desafortunadamente por las grandes maquinarias políticas no han sido escuchadas. Por la restauración moral de nuestro país. ¡Colombia! ¡Yo soy la voz de la conciencia! Hoy hemos asistido al Congreso de Ciencia y Espíritu, es 21 de noviembre del 2010. Has cerrado el Congreso con una ponencia brillante, por cierto. ¿Qué estás haciendo aquí, en este Congreso? Bueno, precisamente plantear ya una estrategia y una forma de trabajo concreta en relación a lo que podemos hacer esa cantidad de seres humanos que alrededor del planeta estamos soñando en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, con hacer algo. Pero hemos creído siempre que no se puede. Nosotros hemos venido a Barcelona con objetivos muy claros. El primer objetivo, traer un mensaje precisamente de justicia, de verdad, que busquemos a través de acciones una paz activa, real y verdadera. Sabemos de indicios de guerra nuclear que existen en el mundo. Venimos de Colombia con 62 años de guerra y ese es un mensaje central en donde los corazones de todos los hombres nos unamos a un solo propósito, precisamente decirle a los gobiernos en esta guerra y carrera armamentista que tienen en lo nuclear, que paren, que nosotros le apostamos a la vida. La segunda, que gracias a la colaboración de varios amigos acá en España, de Jesús Reina, de Miguel Celades, hemos logrado instaurar el movimiento La Voz de la Conciencia aquí, precisamente en España, y es un logro gigante. El tercer objetivo es hacer relaciones con todas las organizaciones de todos los tipos, ambientales, espirituales, sociales, que crean y quieran ese mundo mejor para poder contribuir con él. Y el cuarto objetivo es buscar los apoyos necesarios para desarrollar los programas sociales que vienen siendo La Voz de la Conciencia en América Latina. Eso es específicamente lo que hemos venido a hacer. Y ojalá que estas palabras penetren en el corazón, la mente, los sentidos y como decía un viejo amigo, nosotros queremos ser cerebros sí, pero cerebros iluminados y ardidos por el fuego de nuestro corazón.
porque en los grandes medios de comunicación no les interesa saber de las propuestas que nacen de la base social del pueblo. ¿Qué es la voz de la conciencia más concretamente? Bueno, hay dos puntos de definirla, ¿no? Una como movimiento social, que es lo que nos hemos constituido hace 14 años trabajando en varios aspectos, en lo personal, en lo familiar, en lo ambiental y en lo social, construyendo en 3 principios: formación, organización y autogestión de las comunidades que intervenimos y en las cuales también aprendemos y nos nutrimos y nos expandimos a través de este método. Pero también la voz de la conciencia, como ese llamado a los seres humanos que están esperando un momento de transformación en los diferentes lugares. Y hoy sabemos que esa voz nace desde cada ser, desde cada individuo, desde cada hombre, desde cada mujer, que nace desde el corazón, esa voz que siempre nos indica cuál es el camino justo, cuál es el camino de la verdad. Y en la medida en que desarrollemos la capacidad de escuchar esa voz de la conciencia, vamos a transformar el planeta más allá de los conceptos políticos, militares, económicos. Ya se les dio la oportunidad a ellos y no fueron capaces, les quedó grande el reto de transformar a la humanidad. Lo que han traído a nuestro planeta ya lo vemos hoy. Ahora nos tocó a los ciudadanos comunes, a los seres humanos comunes y corrientes, entre comillas, aportar desde la voz de nuestra propia conciencia el propósito para el cual nacimos. Eso te diría que es la voz de la conciencia, ese llamado. Pero ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que os diferencia? ¿Os diferencia algo realmente en el mensaje? ¿Realmente? Bueno, yo personalmente no creo en las revoluciones, porque las revoluciones, desde el punto de vista de la ingeniería, es el giro que se da sobre un mismo punto en un determinado tiempo. Una revolución comienza desde abajo, hace aparentemente un cambio, llega al éxtasis o al clímax de la revolución, pero después vuelve al mismo círculo. Nosotros no le apuntamos a una revolución realmente, le apuntamos a una espiral, a un crecimiento en donde aquí no haya protagonistas, donde todos tengamos la oportunidad. Como siempre hemos dicho, nosotros en el movimiento tenemos una voz, en este caso somos los representantes de la voz, pero si fueses a Colombia y entrevistaras a cualquiera de los integrantes, te va a hablar con la misma propiedad, con la misma entrega, con el mismo amor y no está esperando que una persona, solamente una persona, sea el que lleve las ideas. Aquí construimos entre todos. Entonces las revoluciones siempre llevan un caudillo, una persona que lidera, y hacer una revolución para cambiar el sistema, para volver nosotros a ser los opresores de lo que nos oprimía, entonces no estaríamos realmente transformando nada. El gran reto de nosotros es precisamente que aparezcan, que se creen los gobiernos de conciencia. Eso no está escrito y es el soñar y la visión que tenemos nosotros. Y eso se construye entre todos. Entonces, como decía en la conferencia, en la ponencia de hoy, el paradigma de la política como está concebido va a desaparecer. Entonces, bajo ese paradigma no podemos volver a construir. El paradigma de la economía se está cayendo por sí solo. El paradigma de las religiones, desde el punto de vista de que los jerarcas manejan, son los que tienen la sabiduría y los demás aprenden, yo creo que también está revaluado. Desde el punto de vista de la educación está sucediendo. Si lo vemos desde el punto de vista militar, hasta los mismos militares están cansados de utilizar las armas en contra de sus hermanos. Entonces yo digo, no estamos armando una revolución, eso se lo dejamos a ellos. Nosotros estamos armando un gran espiral de conciencia que se va a expandir por todo el planeta y de eso no dudamos. Pero si caen todos los paradigmas, ¿qué nos queda? Precisamente el reto de construir y de crear eso nuevo, o sea, no para asustarnos, sino al contrario, pensar, ok, si la política no ha dado resultado, ¿cuál es el planteamiento que tenemos todos? Y yo te garantizo algo, que detrás de cada país, de cada nación, en cada lugar hay hombres que han venido soñando con eso y han escrito y han hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca los han escuchado, que nunca les han parado bolas. Nosotros, o sea, prestar atención, parar bolas es prestar atención en nuestro país. Y es, hombre, la oportunidad, no esperemos que nos escuchen los grandes medios, escuchémonos a nosotros mismos. Y ahí es donde va a estar la oportunidad de esta espiral de conciencia que va a seguir creciendo y que va a ser indetenible. Y no es que la voz de la conciencia traiga esa bandera o que la traiga X grupo. Es un proceso natural de transformación que está viviendo el planeta y sencillamente es indetenible. Aquí no va a ser un protagonista, aquí vamos a ser muchos
en conjunto y en una unidad. Y yo creo, como lo mostrábamos con el video del pececito, o sea, muchos pececitos, un solo pececito se lo come el pez grande, pero cuando muchos pececitos se unen, el pez grande lo piensa, y lo piensa mucho. Yo pienso que eso es lo que va a suceder, que vamos a crear ese gran pez, ese gran proceso de transformación en la unión de todos. Y el protagonista de toda esta transformación será la unidad de todos los hombres en ese solo propósito. Suena un poco utópico, ¿no? Las utopías son para hacerlas realidad, y me encanta, ¿no? Porque es que el hombre, yo siento que nosotros hemos dejado de soñar, precisamente porque la gente nos dice, mira, estás loco, no sueñes con eso, no lo hagas, no lo vas a poder hacer. Entonces ese paradigma siempre ha estado allí, pero está demostrado de toda la ciencia, de la física cuántica, de lo que está sucediendo con las investigaciones de diferentes científicos. Están apuntando a dos cosas, ¿no? La ciencia y el espíritu están empezando a dar respuesta a lo que antes parecía imposible. Y yo siento que esa utopía es bien raro que tú vayas a cualquier país y la gente esté soñando con esa utopía. Significa que hay una conexión entre todos los seres humanos que van a construir esa realidad. Pero lo primero es no dejar de soñar. Lo primero es visionar hacia ese futuro y comenzar a dar los pasos. Uno crea desde el pensamiento y desde el corazón. Y si combinas esas dos fuerzas y las haces en la acción, seguramente lo vas a lograr. Cuando nosotros iniciamos como ciudadanos comunes, la locura dijimos, oye, hacémonos la presidencia para demostrar que se puede romper el paradigma. Y nos lanzamos y se logró. Entonces llega la experiencia y te dice, sí se puede. O sea que si nos proponemos otra meta, la vamos a conseguir. Y la utopía, de fantasía, de sueño, va a comenzar a convertirse en una realidad. ¿Y por qué tú, Robinson? Porque Bueno, creo que vuestro movimiento es bastante antiguo en Colombia, es heredero de toda una serie de líderes políticos. sí, así es. ¿Por qué tú coges ese testigo y te Bueno, ensalzas como...? No, ahí es algo difícil, ¿no? O sea, decir que yo no cogí el testigo, porque es que si yo lo cojo solo, sería muy hipócrita yo decir aquí, no, sí, yo lideré el movimiento, hice esto. No, o sea, recoger 1 millón de firmas de una sola persona es imposible. Entonces, el líder de nuestro movimiento es el movimiento en sí. Pero tú estás dando la cara. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que en Colombia hay una frase, ¿no? Que buscaron un marrano y yo digo, bueno, me encontraron a mí y dijeron, bueno, Robinson, vaya. No, yo siento que es el compromiso y la entrega que tenemos por esto, porque, bueno, hoy están entrevistando a Robinson, pero yo te hacía el reto, Ali, cualquiera, Alejandro, José Neiro, cualquier persona que está en Colombia liderando el proceso del movimiento, te va a hablar con la misma claridad, con la misma tenacidad, con la misma entrega. ¿Qué hace? Ejemplo, si Robinson desaparece, el movimiento tiene que continuar. Si Alejandro no está, el movimiento tiene que continuar. Entonces lo que estamos nosotros buscando es precisamente que entendamos que no es una persona la importante, que es el engranaje de todos. Y en el momento en que comenzamos con la idea de cohesionar, pues cuando tú propones, tienes que dar la cara. Y precisamente esto estamos haciendo y tratamos de hacerlo lo mejor posible en honor y respeto a esos hombres y mujeres que han confiado en nosotros como sus voceros. Repito la pregunta, ¿por qué tú, a nivel personal, aceptas representar a un movimiento social tan importante en Colombia? ¿Cuáles son tus planteamientos personales? ¿Por qué decides aceptar el reto y no otra persona? ¿Qué hablas con tu mujer? ¿Qué dices? Oye, mira, que me han propuesto esto, ¿qué hago? ¿Qué te parece? ¿Te juegas la vida? Sí. ¿Tu familia también, de alguna manera? Sí, así es. ¿Por qué tú? ¿Por qué aceptas? ¿Crees que es tu misión? Bueno, yo siento que cada uno tiene que contribuir con algo. Y desde niño, a mí me pasó algo, ¿no? Cuando yo nazco, en el momento del nacimiento hay un force y me lastiman el párpado derecho. Esto hace que yo crezca y a los 7 años empiezan como a tomarme el pelo, a ponerme sobrenombre. Y ahí me enfrenté a una encrucijada, ¿no? O me acomplejaba o salía adelante, una de dos, ¿no?
Y me puse un reto de hablar en público. Y yo veía que los que me tomaban el pelo les daba miedo a hablar en público. Y yo, bueno, aquí está. Yo me paro y cuando me vengan a tomar el pelo, y le digo, pero mira, con el ojo así todo, yo hablo en público, habla tú. Entonces me decían, entonces ahí comenzaron como a tener respeto y empezó a entablarse una amistad. Entonces descubrí algo muy, muy interesante. Que aunque físicamente yo represente esto, no soy esto, soy más que esto. O sea, soy la esencia, soy lo que yo siento y lo que yo pienso. Entonces, cuando me paro frente a un público, yo no me pongo a pensar qué van a decir, que si me muevo, que si no me muevo, que si soy feo, que si el ojo, que si aquello, que si... No, yo me entrego desde adentro, desde lo que soy. Y basado en eso, empecé a descubrir como, ojo, desarrollaste una habilidad, ahora tienes una responsabilidad con la gente a tu alrededor. Entonces, bueno, se fue figurando en el colegio, después en la universidad. Y bueno, y cuando encuentro, como decimos nosotros, estos locos de la voz de la conciencia, cuando apenas era un inicio, un grupo de soñadores, empezamos a dar conferencias. Y lo que hace que de pronto Robinson hoy tenga esta responsabilidad es que empezamos a hacer el recorrido a nivel nacional a vender la idea, Entonces, más que un líder, yo siento que es un cohesionador. Entonces, buscar quién se suma, venga, no importa que pienses diferente, pero hay un punto que nos identifique. Y ya hablándolo con mi esposa me apoya supremamente, o sea, estamos así uno del otro. Y es un equilibrio perfecto, ¿no? Y la vez que yo me lancé a hacer esto, yo recuerdo que el primer proyecto que lanzamos fracasó. Y yo llamé a mi esposa, le dije, todo se vino al suelo. Entonces me dice, mira Robinson, la realidad es que nosotros no nacimos para hacer un proyecto. Habrán miles. Así que adelante, que yo te apoyo en todo. O sea, habíamos renunciado de una ciudad a otra, me había quedado sin empleo, ella sin empleo, habíamos entregado apartamento y todo. Y su voz fue la que me levantó. Y desde allí empecé a entender que la vida te va ubicando en la responsabilidad que te corresponde. Entonces, cuando ya la gente te dice, eres tú y necesitamos que tú nos representes, bueno, no te puedo negar, me costó lágrimas, hablé mucho con mi esposa, mi hijo nació y no vi su nacimiento, mi hija me reclama, me dice, papá, ¿cuándo vienes? Y yo le digo, mami, estoy trabajando por tu futuro. Y mi hijo de 14 años me apoya mucho, quería estar conmigo en la campaña presidencial. Yo le dije, no, por tu seguridad mejor quédate en casa. Mi familia, papá, mis hermanos, muy integrados, una familia muy, muy sólida. Venimos de una clase popular de Colombia, sin recursos, pero con un inmenso amor, ¿no? Entonces yo digo que toda esa formación y lo que da el punto de asumir esta responsabilidad es que cuando tú tienes la información de lo que viene y lo que va a suceder, tienes la responsabilidad de informarlo. Y yo diría, asumo esa responsabilidad de conciencia, porque es como si alcanzaras a ver qué viene. Como decir, Alice, se va a caer este edificio en 10 minutos. Si te aprecio, tengo que venir. Y de pronto así tú no me creas, así que me digas que esté chalado o loco. Yo tengo la obligación moral, por el amor al colectivo, como me enseñó un amigo, de ir y venir a avisarte. Entonces, eso es lo que hoy me tiene aquí frente a esta cámara y me va a tener frente a los tantos retos que se van a venir de aquí en adelante. ¿Y qué es lo que temes que va a venir? Bueno, lo que te decía, ¿no? O sea, yo veo dos cosas. El caos y la esperanza. Al mismo tiempo se están gestando. Y en la medida en que avancemos, vamos a lograr sembrar más esperanza que terror. Entonces, al mundo se le llenó de terrorismo. Esa es la palabra ahorita, por todos lados. Todo el mundo está pendiente. Mira, ahorita en Alemania, entre el 26 y el 30, hay una alerta de ataque terrorista. Entonces, puede que no pase nada, pero la adrenalina que ha soltado la gente hace, yo creo que más efecto que una bomba en un determinado sector. O sea, se ha llenado de tanto de miedo la gente que hoy día viajar, montarte en un metro, montarte en un avión, ya se convierte en un riesgo. Ya la gente no disfruta la vida. Entonces, sabemos de los movimientos que están haciendo a nivel
mundial, las diferentes naciones, la carrera nuclear que hay, el manejo económico, social y político que se le está haciendo al planeta, el que se le hace a nuestro país, que lo conocemos en carne propia. Entonces, al ver todos estos acontecimientos que se vienen, por ejemplo, Colombia, no pasa un año y medio que viene una crisis social muy fuerte. Entonces, ¿qué estamos previendo nosotros? ¿Por qué nos lanzamos a la presidencia de la República? Precisamente porque si no se ataca el caos social que se ha generado en 62 años, va a reventar, ley de causa y efecto. Entonces, 62 años de presión están a punto de reventar. Entonces, llamamos a los políticos a que escucharan, llamamos a los dirigentes a que escucharan, pero su orgullo y su soberbia es tan grande que su oído se hizo sordo al clamor de un pueblo que viene sufriendo hace 62 años. Ese es el caso de Colombia. Pero si me voy a Venezuela, si me voy a Ecuador, si me voy a Perú, si me voy a cualquier país de América Latina, pero si me voy a cualquier lugar del mundo, voy a encontrar eso. Entonces, el fenómeno de guerra que tenemos en Palestina, en Israel, ¿quiénes están muriendo? Los civiles, la gente inocente. Si te vas al conflicto entre Pakistán y la India, en el momento del enfrentamiento mueren los civiles. ¿Quién manda la guerra? ¿Por qué los presidentes? Yo digo, bueno, si quieren guerra, sencillo, soluciónenlo. Cita el presidente acá y el presidente acá. De ese golpe ellos, el que gane, ganó la guerra, pero no involucren a los inocentes. Si quieren guerra, que la hagan ellos, pero que no nos metan a nosotros en eso. Entonces, si nosotros no comenzamos a hacer una acción clara y definida para sumar los movimientos en pos de eso, participamos en lo que fue la Marcha por la Paz. No sé si supiste, recorrió los 160.000 kilómetros de los 5 continentes y terminó en Argentina, exactamente. Precisamente estamos pidiendo que los gobiernos entiendan que los dueños reales de los países somos nosotros los ciudadanos. Entonces, ese despertar de conciencia es necesario precisamente para que los sucesos que están por venir, y no como una catástrofe, sino como una consecuencia lógica de nuestras acciones negativas, podamos aminorar o, si es posible, eliminar los efectos hacia el futuro. Eso es, Alice. Pero con Colombia, por lo que nos llega aquí, es un país con bastantes problemas sociales, con mucha droga, con hambre. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene hambre: preocúpate de tu conciencia? Interesante, ¿no? Voy a tocar dos cositas. El análisis crítico que estamos enseñándole a la gente es decirle, mira, todo el mundo dice que Colombia es narcotraficante, ¿cierto? Y que aquí están los grandes carteles. Ahora la pregunta, ¿dónde va esa droga? Cuando sale de Colombia, sale para Estados Unidos, según en su mayoría, ¿no? Pero cuando usted, Ali, analiza todos los medios, ¿cuándo has visto el primer cartel de Estados Unidos? No aparece. ¿Cuándo está el primer capo de Estados Unidos? No aparece. Entonces, a Colombia la tildan y le dan, ¿no? Pero ¿y Estados Unidos? ¿Dónde está la responsabilidad que tiene de controlar a aquellos que la compran? Entonces ahí comienza a despertarse. Tenemos un problema de guerra. No, Colombia es un país violento. Ok, pero ¿de dónde vienen las armas? Nosotros en Latinoamérica no tenemos la capacidad industrial para producir armas. ¿De dónde vienen? De América, de Norteamérica y de Europa y parte de Asia. Entonces, ¿dónde está el compromiso de los países para controlar la producción de armas? ¿Quién certifica a los demás países? Entonces es como aprender a mirar con inteligencia esa situación. Entonces, cuando hablamos de este diálogo, a la gente del común, esa que tú dices que tengo hambre, empieza a decir, oye, eso es verdad. Oye, yo había pensado eso. Oye, yo siento eso. Cuando tú empiezas a decirle, mira, es que en esta guerra el problema no es de paramilitares ni de guerrilleros. El problema en esta guerra es de seres humanos que estamos perdiendo en la guerra y que nunca vamos a recuperar. La guerrilla reclutará a otros y los paramilitarismos también, y la policía y el ejército, pero los seres humanos que pierden la familia no están. Entonces este diálogo, Alice, lo que hace es, nosotros lo fundamentamos en algo que nos gusta mucho que se llama la lógica de la lógica. Y es el estudio que hemos hecho de cómo nosotros interpretamos la realidad en 7 niveles. Y estamos acostumbrados a interpretar la realidad desde la razón, desde el patrón cultural adquirido. Entonces tú tienes que avanzar un poco más y hablar desde la lógica de la inteligencia. Cosas que tú no puedes, o sea, por su propio peso no las puedes discutir, porque son evidentes, son lógicas. Entonces lo que le decíamos a la gente,
Oye, hay un partido demócrata republicano, hay comunismo, capitalismo, hay izquierda y derecha, pero realmente en eso la izquierda y la derecha nos enseñaron que la derecha va en contra de la izquierda y la izquierda en contra de la derecha. Pero ¿qué nos enseña el cuerpo? La misma lógica, que la derecha y la izquierda unidas a un cuerpo son poderosas. ¿Cómo discuten eso? Entonces, en el momento en que nuestro diálogo empieza a tocar el corazón, y es lo que ellos no saben hacer, porque su diálogo es vacío, solo toca la mente, pero no toca el corazón. Nosotros nos hemos entrenado en mente y corazón. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán, uno de los más grandes líderes que ha tenido el país, por no decir que el más grande, decía, nosotros queremos ser cerebros sí, pero cerebros iluminados y ardidos por el fuego de nuestro corazón. Y es una sabiduría que, como bien lo decía Jesús y lo decía Miguel en el Congreso, hay que empezar a importarla hacia Europa, traerla hacia acá. Pero de aquí hay que llevarnos también el conocimiento que ha ido evolucionando y creciendo en la conciencia. Pero también hay que hacerlo en África, hay que hacerlo en Asia, hay que hacerlo en todos los rincones del planeta. Y en esas estamos. Y ese diálogo es el que nos ha permitido, como bien tú lo dices, a llegarle a una persona. Porque, ¿sabes qué es lo más duro, Alex, cuando tú comienzas esta carrera? Pensamos que la gente se queja porque no tiene casa, o porque no tiene comida, o porque no tiene... Te voy a decir qué es realmente lo que ha perdido la gente. La esperanza. ¿Y eso? O sea, tú puedes prometerle casa a la gente, tú puedes prometerle comida, puedes prometerle todo, pero devolverle la esperanza, si no nace del corazón, no se la devuelves a nadie. Y yo siento que el movimiento lo que quiere es eso. O sea, nosotros decimos, llega nuevamente la voz, llega nuevamente la esperanza, a destapar oídos, a desnudar mentes, a estremecer espíritus. Y los hombres, como niños, buscarán la palabra cálida, amorosa y bellamente pronunciada. Eso es lo que hacemos desde la voz de la conciencia. O sea, combinar esas dos cosas para que la gente sienta realmente que están vivos y que pueden hacer muchísimas grandes cosas. Que no solo el problema de política debe ser vivienda, educación, salud. Bueno, ¿y para qué eso? Ok, miremoslo Europa. Europa, un nivel alto de vida, la gente en su mayoría no tiene problemas de vivienda, no tiene problemas de alimentación, no tiene problemas de guerra. Pero en el fondo, ¿cómo se siente? Hay respuestas a su existencia. El por qué nacieron, hacia dónde van, no lo hay. Entonces ya nos dimos cuenta, ojo, es necesario que haya vivienda, salud, educación, pero ¿para qué? Para que el ser humano tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial, todo su ser. Eso es lo realmente importante. Abrir oportunidades para que la gente desarrolle lo que sienta que vino a hacer. Y aún no creyendo en el paradigma de la política, que no nos ha traído grandes logros, ¿decides presentarte presidente de tu país? Explícame eso. Sí, precisamente esos son los retos que nosotros estamos, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. En América Latina, los grupos de resistencia o de lucha se van a las calles, tiran piedras, hacen paro, y nosotros empezamos a estudiar ese fenómeno. Tin, 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 tin. ¿Qué pasó? Mira, una vez estuve en una comunidad indígena y me dijeron ellos, uy, un honor para nosotros que un candidato presidencial llegue. Y yo le dije, espera un momentico, candidato presidencial no, un ser humano. O sea, quitémonos el paradigma. Yo soy Robinson Devia, seré candidato mientras duren las elecciones, pero yo soy Robinson Devia, simplemente eso. Ahora, les decía a ellos, mira, aquí hay un detalle. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Ustedes se enfrentan a la policía, pero ¿la policía es realmente el gobierno? No, la policía son los seres humanos que no tuvieron oportunidad de ir a la universidad ni de ir a prepararse en otro lado y entraron a la policía. Se enfrentan con ustedes. Ustedes se quejan de ellos, ¿cierto? Pero si ustedes llegan a su casa y se convierten en los policías de su hogar, o sea, le pegan a su mujer, no le dan para que se alimente, ustedes están haciendo la misma función del gobierno. ¿Con qué autoridad moral luchan, entre comillas, por un cambio y una reivindicación de derechos cuando ni siquiera son capaces de hacerlo desde su casa? Entonces, nosotros analizando toda esa problemática, decidimos, ok, no es confrontando, no es con violencia, es con inteligencia, es con sabiduría, es con conciencia. Entonces, si yo, listo, ¿cuáles son las reglas de juego, señores?
Ah, las reglas de juego son democracia. Sí, las reglas de juego son que yo tengo que ser candidato. Listo, yo les cumplo las reglas de juego. Pero para ver si es verdad que ustedes respetan las reglas. Nos vemos en la necesidad de salir a las calles, a tomar buses, para que la gente nos conozca. Tenemos que venir aquí, a los buses, a traerle este mensaje de conciencia a todos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de votar inconscientemente vendiendo nuestro voto. Estamos haciendo un llamado para que voten a conciencia, para que no vendan sus votos por 50.000 pesos por un tamal, porque ellos mismos se aprovechan de nuestra miseria. Nosotros, la voz de la conciencia, le estamos diciendo a los colombianos que tenemos propuestas salidas de nuestros propios corazones aquí en Colombia, que es tiempo de poner al ser humano por encima de las bases, por encima de las ideologías, por encima de la izquierda y de la derecha tiene que estar el ser. Pero los grandes medios de comunicación desdeñaron la labor y el sentir de más de 1 millón de colombianos. Entonces nos metimos, caminamos y nos dimos cuenta en carne propia lo que ya presentíamos. Entonces todo el mundo dice, no, la política es corrupta, la política es esto. Pero ¿dónde están las pruebas para demostrarle científicamente a la gente que sí? Entonces tenemos 200 horas de grabación, tenemos papeles y documentos y testimonios de los mismos del gobierno en donde ellos nos demostraron con sus hechos que son incompetentes y que no tienen claridad de lo que es manejar un país. Entonces, eso ahora, el haber entrado ahí nos permitió algo, aprender, tener una experiencia. Ahora con esa experiencia comenzamos a transformar. Entonces, mira la estrategia. O sea, entramos, aprendimos, salimos y ahora fortalecemos a la gente con la experiencia. Y eso fue la razón por la cual decidimos ir por ese lado de la política. Pero yo quiero decirte que lo hemos intentado por todos los lados. Nosotros dijimos, aquí hay que despertar la conciencia, pues. El fin es ese, implementemos diferentes estrategias y ejecútese. Creamos fundaciones, unas trabajan por la mujer y queremos llegarle al diálogo de la mujer, como ese útero de creación que necesita ser escuchado y que es el fundamento realmente de las instituciones y de la sociedad. Sin ustedes las mujeres, ¿cómo nacemos nosotros? Es imposible. Esa es la verdadera institución. Ahora, los niños y los jóvenes son puntal fundamental de la transformación hacia el futuro. Entonces trabajemos con ellos y la educación para pensar, no para que te metan datos, sino para que tú aprendas a utilizar esto y esto. La parte ambiental, hay mucha gente trabajando por la parte ambiental. Les hacemos una reflexión. Listo, limpiemos ríos. Limpiemos las calles, no tiremos basura allá afuera, pero igual que lo hacemos afuera, recuerde que es un reflejo de lo interno. No contaminemos ríos, llamado sangre. No tiremos basura aquí en la cabeza. Entonces hablamos de un humanismo ambiental y le llegamos en ese punto a la gente. También trabajamos por nuestros ancianos. Resulta que en tiempos pasados la gente mayor era la que más se veneraba por la sabiduría que tenía. Hoy, ¿qué pasa con nuestros ancianos? Han sido cercenados de la sociedad. Y esas bibliotecas vivientes se pierden. Porque después de determinada edad, la sociedad creó el paradigma que no sirven. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos recuperado la sabiduría de ellos. Y como en los viejos tiempos, nos hemos sentado a aprender de ellos. Porque ahí se ha acumulado la experiencia. Entonces, tú te puedes ahorrar muchísimo cuando tú eres capaz de escucharte en el reflejo del otro. O sea, yo no tengo que esperar a tener 80 años si yo puedo sentarme a aprender de alguien de 80 años. Entonces, miren, en la plaza llegó alguien, un señor bajito, moreno, y está en uno de nuestros videos, ¿no? Y él me miraba lejos, encadenado, y me decía, yo llevo 82 años caminando esta plaza y viendo todos los presidentes. Pero yo en ustedes tengo una esperanza. Y yo le decía, ¿por qué? Y él decía, porque en todo este tiempo yo nunca había visto que gente realmente de nosotros hiciera algo por nosotros. Y él empezó a contarnos toda la historia de esos 82 años de su vida, cómo habían pasado los presidentes, cómo habían matado a Gaitán, cómo todo, y lloraba. ¿Y sabe qué hacía eso con nosotros? Nos comprometía más. Entonces yo decía, y él me decía, quizás yo me vaya,
y yo muera. Pero ya quedo tranquilo que hay unos hombres que están luchando por el futuro de mis nietos, por el futuro de mis hijos. Entonces, cuando tú escuchas eso, wow, o sea, te compromete a muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que estamos haciendo. ¿Tú puedes demostrar entonces que los políticos de tu país son corruptos, por ejemplo? Ponme un ejemplo. Claro que sí, o sea, yo pienso que yo no lo tengo que demostrar, ¿no? Jesús empleaba una frase que para mí es muy sabia. Los árboles no dan frutos diferentes de su propia especie. O sea, trata de imaginarte un árbol de manzanas, ¿no? O uno de espino diciendo, miren, yo doy manzanas, mírenme, aquí están las manzanas. Pero si tú te das cuenta que está lleno de espinos. Esos son los políticos. Son espinos queriendo aparentar que dan manzanas. Mientras que los árboles de manzana sencillamente guardan silencio y muestran su fruto. Entonces, son 62 años en donde tenemos todas las pruebas habidas y por haber, y eso es como un secreto a voces, ¿no? En Colombia todo el mundo sabe que los políticos son corruptos, igual que aquí, igual que en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que nadie lo dice en público, ¿no? No, porque es que allá está el poderoso, porque me da miedo. Nosotros rompimos con esa barrera del miedo. Y le decimos a los corruptos, se les acabó el tiempo. Se los hemos dicho siempre. Siempre. Le dijimos, o toman conciencia o el paradigma de ustedes está por desaparecer. Definitivamente. Y no va a ser un hombre, van a ser muchos. Porque han generado un dolor tan grande que ahorita se van a enfrentar a la ley de causa y efecto que ellos mismos desataron contra ellos. Eso no lo hace Robinson Devia. Lo hicieron ellos mismos y ellos mismos se condenaron. Lo siento por ellos, ¿no? ¿Y qué ocurrió con los resultados de las elecciones? Comentaste en el Congreso que os habían robado los votos. Cuéntame un poco cómo fue. Sí, o sea, hubo varias cosas. Primero recogimos 1 millón de firmas. Hay un testimonio, según las encuestas a nivel nacional decían que no llegábamos a ni siquiera el 1% de la intención de voto en el país. Y hubo una encuesta, esas encuestas eran de 900 personas, 1000 personas. Hubo una encuesta que hizo la Registraduría Nacional con 27.000 personas. Salió una sola vez en la radio y esa encuesta la ganamos nosotros. Y no la volvieron a sacar. La guardaron. Pero con tan mala suerte de ellos que nosotros tenemos un equipo tan impresionante que lo guardaron y lo grabaron. Y eso está en el video que te regalamos de Corre la Voz. Ahí está. Entonces, ahí vemos la intencionalidad de cómo redujeron la encuesta aquí y cuando llegaron a las elecciones ya tenían la excusa. El 1% era 30.000 votos y eso fue lo que hicieron en las elecciones. Pero familia nuestra, que iba a votar a un puesto de votación, 52 personas, salían 3 votos nada más. En Cali sucedió lo mismo. En Medellín sucedió lo mismo. En Bogotá sucedió lo mismo. En Barranquilla sucedió lo mismo. Y el reto nuestro ahora, o sea, ellos se pueden robar los votos. Eso es real. Pero lo que no se pueden robar es la intención del corazón de aquel que depositó el voto por la voz de la conciencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita ellos están tranquilos, la voz de la conciencia desapareció, no hay ningún problema. Ahora nosotros tenemos un reto. Estamos buscando a todos los hombres que votaron por la voz de la conciencia. Porque solo cuando aparezcan ellos, vamos a mostrar fehacientemente al mundo que sí nos robaron. Y nos robaron de frente. Y el mundo lo va a ver, no con las pruebas que ellos están acostumbrados, con otras pruebas. Hay 1 millón de personas que firmaron por la voz de la conciencia. Y sabemos que más de 1 millón de personas votaron por la voz de la conciencia. Pero si caemos en el juego de ellos, del reclamo, del desgaste, ya lo probamos. Manejan todo, Procuraduría, Contraloría, todo. Un solo círculo de poder. Esa es la realidad. Nosotros lo vivimos y tenemos pruebas. Y se lo podemos sustentar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Con esta claridad como la que te estoy hablando en este momento. Entonces, al robarse las elecciones, lo que hicieron fue dar otro fruto más para darnos cuenta qué tipo de gobernantes tenemos en Colombia, que no merecen un país como el nuestro, que no valoran a nuestra gente, que no valoran nuestras riquezas, que se avergüenzan de nosotros. Porque lastimosamente nuestros políticos quieren ser europeos, quieren parecer ingleses en la puntualidad,
quieren parecer franceses en la revolución, pero realmente les falta lo más importante, ser colombianos, tener identidad de dónde nacieron y luchar por su gente. Les falta conciencia. Y eso no se adquiere en una universidad, no se adquiere en Harvard, ni en Cambridge, ni en Oxford. Se adquiere desde principios y valores que nos enseñaron nuestros padres. Y si no los tienen, difícilmente los van a conseguir hoy día. Entonces, pruebas fehacientes de que hay corrupción en Colombia, mucha. Lo único que le estamos diciendo a la gente, hey, el secreto a voces ya no es secreto. Ahora estamos demostrando con hechos que sí es así. ¿Os respetaron el resto de partidos políticos? ¿Tuvisteis espacios electorales en la televisión colombiana? ¿Te hicieron entrevistas? Bueno, te digo, hicieron aproximadamente 200 entrevistas, calculamos nosotros, de las cuales no salió el 1%. Hay documentos, te voy a pasar documentos para que los publiques allí, cómo el Consejo Nacional Electoral emitía los espacios televisivos a los diferentes candidatos. Y nosotros, por ejemplo, a Santos, que es el presidente actual, hay una cifra que suma 12.250 segundos. La Voz de la Conciencia, 5 segundos. O sea, mira la diferencia, abismal. Los debates de televisión, hay uno que alguien llegó y preguntó, oye, si son 9 candidatos, yo quisiera saber por qué Robinson Devia, que está haciendo la huelga de hambre en la Plaza de Bolívar, no está ahí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Mira, eso es para reírse. Ni los periodistas, ni los candidatos que están ahí sabían qué responder. Todos se tiraban la pelota. Entonces decían, decía uno de ellos, bueno, realmente me pongo en sus zapatos y yo haría lo mismo si no me dejan participar. Entonces dice el otro, pero es que si la ley dice que hay igualdad de equilibrio informativo, ¿ustedes por qué no los invitaron? Entonces él le devuelve la pregunta. Ah, no, la periodista le dice, ¿por qué ustedes vienen a un debate si a él no lo invitan, si ustedes están inconformes? Entonces los candidatos le dicen, ¿y ustedes por qué siendo periodistas no los invitaron a ellos? Entonces no sabían qué hacer, le pregunta uno de los candidatos y dice, es que Robinson Devia está en huelga. Robinson, huelga, ay, qué pena, no sé. Imagínate, el que hoy es actualmente el ministro del Interior y de Justicia del país. Qué ironía. Vamos ahora con el doctor Germán Vargas. Ustedes vamos entonces a iniciar con esta ronda número 7 de lo que dice este ciudadano. Hola, mi nombre es Pablo Medina, soy estudiante y quisiera saber, teniendo en cuenta cómo la igualdad y la equidad ha sido un tema tan importante en estas elecciones, ¿qué opina usted acerca de la protesta de Robinson Devia? Si cree que está justificada y si cree que sí es injusto que los candidatos con poca intención de voto no tengan la misma representación en los medios nacionales. Okay. Yo me disculpo, pero ¿cuál es la protesta de Robinson Devia? No la tengo muy presente. Estaba haciendo huelga de hambre en la Plaza de Bolívar. ¿Y ya suspendió la huelga? Se nos agotó el tiempo, creo. No, qué pena, no estoy advertido de la protesta de Robinson. Muy bien. Si la ley ordena equidad informativa respecto de todos los candidatos. O también estaría la pregunta de por qué si están en desacuerdo ustedes aceptan ir a debates donde no los invitan. ¿Donde no nos invitan? Donde no lo invitan a él, no lo invitamos. Pero buena pregunta, yo creo que deberíamos permitir que ellos asistieran a estos debates. No sé por qué no los invitaron, ustedes por qué no los invitaron. Sí, porque... Las elecciones con aquellos candidatos que tengan representación parlamentaria, ese fue el criterio. Porque básicamente un debate con 9 personas lo hace muy difícil. Pero eso es injusto. ¿En algún momento recibiste amenazas o te ofrecieron dinero? Bueno, sí, evidentemente las dos cosas, ¿no? Uno de nuestros integrantes recogiendo firmas en Medellín, le pegaron 2 tiros, uno aquí en la pierna y otro acá en el brazo. Gracias a Dios no pasó a mayores. Una gente en Santa Rosa recibió amenazas por internet y a nosotros cuando estábamos en la Plaza de Bolívar, pues iba gente extraña, nos tomaba fotos, nos miraba raro. Pero en el fondo nosotros tenemos algo, ¿no? A mí me preguntaban, Robinson, ¿y no tienes miedo de que te maten? Yo le decía, pues yo no soy valiente,
Pero algo sí tengo claro, que ellos son más cobardes que cualquier otro, porque los políticos nunca cogen un arma para venir a matarte. ¿Sabes qué hacen? Crean miseria para que de la miseria agarren a esos muchachos sin oportunidades, los conviertan en sicarios y ese sicario venga a dispararte. Pero resulta que el sicario es igual del barrio donde yo vengo, de la condición donde yo estoy, y yo sé que él apenas sepa que somos de lo mismo, su arma no va a ser capaz de disparar en contra mía, porque somos lo mismo. Y esa es la gran sorpresa que se van a llevar. Y esa fue la protección que tuvimos. Entonces, evidentemente sí, nos amenazaron. No hubo igualdad de oportunidades, no hubo igualdad de condiciones. La seguridad no fue equitativa para todos los candidatos. Bueno, un desastre, pero para nosotros eso es simplemente experiencia. O sea, la experiencia pasó, ya aprendimos, ahora edifiquemos y basado en eso salió hoy la ponencia, ¿no? ¿A qué le temen los gobiernos? A que la gente se organice, a que la gente piense, a que la gente tenga decisión. Mira, cuando estuvimos en la Plaza de Bolívar, eso se convirtió en una bola de candela que nadie quería agarrar. Cuenta lo que pasó en la plaza. ¿Por qué decidís empezar una huelga de hambre? ¿Es durante la campaña política? ¿Por qué motivo? Sí, bueno, mira, cuando ya hicimos todo el recorrido a nivel político, fuimos a todas las instancias judiciales, fuimos a todas las instancias electorales, fuimos a todas las instancias que protegen los derechos humanos, fuimos a todos los ministerios, fuimos hasta la misma presidencia de la República y se hicieron la oreja sorda y tenemos pruebas en documentos. Te voy a contar algo. Una vez solicitamos igualdad informativa, pasamos la carta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo nos dice, no, eso no es con nosotros, eso tienen que resolverlo con el Ministerio de Comunicación. Vamos al Ministerio de Comunicación, no, eso no es con nosotros, eso es con la Comisión Nacional de Televisión. Fuimos a la Comisión Nacional de Televisión. Disculpen, pero eso no es de nuestra competencia. Vayan a la cadena nacional de televisión. Fuimos a la cadena nacional de televisión. Sí, señores, con mucho gusto les remitimos. Esta respuesta la da el Consejo Nacional Electoral. O sea, tenemos el círculo completo de cómo ellos cerraron precisamente esa parte. Cuando vemos esto, el 8, 9 de mayo estamos reunidos con Alejo, con José Neiro, y hay una cosa, nosotros nos dejamos guiar mucho por la intuición, por el corazón, ¿no? Y sabíamos que si nosotros no hacíamos un precedente, después del 30 de mayo nos iban a matar. Ese es el modus operandi de Colombia. Desaparecieron un partido, en el pasado se llamaba la Unión Patriótica, 7.000 personas desaparecieron. O sea, hay un referente histórico muy fuerte en ese sentido. No entiendo, explícame eso. ¿Os iban a matar? Sí. Sí, o sea, si nosotros no sentábamos un precedente, que la comunidad internacional se enterara de lo que estábamos haciendo, o sea, íbamos a pasar desapercibido. Que se os conociera fuera del país. Exacto. Para que no pudieran haceros desaparecer tan fácilmente. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros logramos hasta un punto llegar, pero los medios nos cerraron. Tú ibas y le preguntabas a algunas personas en ese momento y decían, la voz de la conciencia, sí escuchaba algo, pero, o sea, no había un trabajo de medios de comunicación sobre el cual se conociera la voz de la conciencia. Tú preguntas en España y nada más tienen referencia de 1 o 2 candidatos, y son 9. Entonces, cuando vemos eso, decidimos, no, hay que hacer algo pacífico, pero contundente. Decidimos entonces, vámonos a una huelga de hambre. La huelga de hambre, ellos dijeron, no, este candidato y la gente, frío, Bogotá, este es costeño, soy de la costa de Colombia, el frío lo va a matar, ese no aguanta 2 días. Nos fuimos para allá, nos integramos, nos amarramos con las cadenas y nos declaramos en huelga de hambre. En el momento en que nos declaramos en huelga de hambre, el primer día no reaccionaron, el segundo día no reaccionaron, pero se reunían. Y entonces supimos, por fuentes muy fidedignas, que decían, no, el alcalde le pasaba la bola a la policía. No, sáquenlo ustedes. Entonces la estrategia central fue que como éramos candidatos presidenciales, no nos podían tocar. Porque les quedaba, pero ahí sí, re mal. Ahora, trate de imaginarte, Alex, que aquí en España, o en Francia,
un candidato presidencial hace huelga de hambre porque no se le dan las condiciones. Se convierte en noticia mundial. A nosotros nos opacaron hasta donde más no pudieron. Los que estamos somos ciudadanos comunes. No pertenecemos a ningún partido político. No hay ninguna maquinaria detrás de estos hombres y mujeres que soñamos con un nuevo país y que somos capaces de hablar fuerte, alto, claro, frente a una realidad que está desdibujando la democracia y que hoy ante el mundo lo hemos denunciado porque el país como tal está viviendo una mentira. No hay garantías para el pueblo colombiano que pueda participar en una democracia abierta, real y verdadera. ¿Qué garantía está exigiendo usted? No está exigiendo Robinson Revilla. Son las condiciones que la ley determina. Vamos a estar permanentemente hasta que no haya un pronunciamiento por parte del gobierno, de las organizaciones electorales del país, la Procuraduría General de la Nación y los medios nacionales de comunicación, para que aquí los 9 candidatos, en respeto a los televidentes y al constituyente primario, sepan que existen 9 opciones. Ok, Robinson, muchas gracias. Esta es la protesta que se presenta en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Dicen que van a seguir hasta que haya... ¡Aquí te llegó la hora de gobernar Colombia! ¡Yo soy la voz de la conciencia! No hay ningún carpa especial que los pueda cubrir a las 105 personas que están acá durmiendo hace 8 días. Lo que hacen es dormir a la intemperie todo el tiempo. Y en este momento el piso está emparamado, estamos sentados en sillas un poco húmedas precisamente por la lluvia y no ha dejado de cesar. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted tiene 3 hijos y una esposa. ¿Ellos qué dicen? ¿Están en otro lado? ¿En qué ciudad están? ¿Lo apoyan? ¿La ausencia debe ser bastante dura? Sí, claro, precisamente tengo un bebé que ayer cumplió 2 meses y cuando yo analizo la situación del país, yo digo, si yo no le creo un futuro a mi hijo, tampoco habrá futuro para los demás niños de Colombia. Esta es una batalla que va más allá del contexto político. Aquí hay una situación humana muy grave en el país, donde nuestras madres están perdiendo sus hijos en la guerra, en la drogadicción, donde hay prostitución, donde no hay una política social real y verdadera y donde se engaña, digamos infamemente al mundo y a Colombia diciendo que aquí hay una democracia madura. Pero hicieron la del sol, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Se taparon el sol para ellos. Pero nosotros seguimos trabajando y la prueba está que estamos haciendo contactos y trabajos específicos aquí en Europa, que ya tenemos voz de la conciencia en Europa, que ya la tenemos en Alemania, que ya la tenemos aquí en España, y que seguramente se va a regar muy pronto en Francia, vamos a estar en los Países Bajos, en Holanda, vamos a estar en todos los lugares del mundo. La voz de la conciencia va a sembrar una semilla. Y ya lo hemos hecho en América Latina, no solo estamos en Colombia, estamos en Venezuela, estamos en Ecuador, estamos en Panamá, estamos en Perú, estamos en Argentina y tenemos comunidad latina en Estados Unidos y aquí en Europa que ya venía trabajando con la voz de la conciencia. O sea que es un trabajo de 14 años que hoy empieza a dar frutos y eso es lo que estamos haciendo, Alice. ¿Y si por una de esas casualidades extrañas hubierais ganado las elecciones? ¿Hubierais estado a la altura? Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que los retos uno puede responder si estabas a la altura cuando te enfrentas a ellos. Pero si la vida nos llevó ahí, evidentemente sí debíamos estar a la altura. Pero como no llegamos, yo siempre digo que no hay malas experiencias, sino procesos de aprendizaje. Yo esperaba 2 cosas que sucedieran, una en lo personal y una en lo social. En lo personal me sucedió. Y el segundo elemento que yo esperaba era ese desfogue
que va a haber en Colombia a nivel social por la presión que se tiene. Colombia yo la considero como una olla a presión que no tiene válvula de escape y que va a explotar en cualquier momento. ¿Qué pasaba? Si nosotros llegábamos, teníamos un gran problema. Las instituciones del Estado estaban permeadas total y absolutamente por el proceso de los partidos políticos. O sea, todas las cuotas burocráticas de ellos manejan el gobierno. Hubiese sido bien difícil, pero no imposible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué es lo que yo siento que va a venir? Viene en este momento un proceso en donde los partidos políticos van a perder total credibilidad, o sea, se van a caer. Y no van a tener autoridad moral para hablarle a la gente. Pero como nosotros ya sembramos un precedente y venimos organizados, la gente va a decir, no más partidos políticos, nos vamos con la voz de la conciencia. Y ahí la voz de la conciencia llega a la presidencia. Y cuando la voz de la conciencia llega a la presidencia, no le vamos a dar importancia al presidente. Vamos a darle importancia a la gente. Y ahí se van a comenzar a construir o a darle forma a lo que venimos construyendo a los gobiernos de conciencia, que lo hemos venido estructurando hace mucho tiempo, y es cómo crear mecanismos donde la democracia no sea un proceso piramidal, sino un organismo vivo, como las células del cuerpo. Entonces la reflexión es la siguiente, Alice. Tú tienes 72.000 billones de células en promedio en tu cuerpo. ¿Cuál de esas es la presidente de tu cuerpo? No hay una específica. ¿Cuál sería la célula más importante del cuerpo? Si yo cojo una célula aquí solita, no es nada. Pero mira lo que hace 72.000 billones de células unidas. Le dan vida a un espíritu que habla, que piensa, que siente, que transmite. Esa misma concepción de pensamiento orgánico, sistémico y vivo es lo que queremos hacer con nuestra nación. Pero es lo que queremos que otras naciones y otros movimientos entendamos. No son instituciones de concreto. Somos seres humanos que sentimos y vivimos y que bajo esas circunstancias los gobiernos tienen que ser vivos. No tienen que ser letra muerta, leyes. Tienen que ser cosas sencillas y que sean capaces de integrarse y darle. El cuerpo nos lo enseña. El hígado, el corazón, el cerebro, los ojos, todos cumplen su función dentro de una unidad y nadie es más importante que nadie y todos en la unidad son importantes. Entonces, si el cuerpo nos está enseñando eso, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no aprendemos de nosotros mismos? Eso no es lo que dicen todas las filosofías. ¿No nos han enseñado todas las ciencias espirituales? Que el poder está en nosotros mismos. Pero, ok, ¿y ese poder cómo se traslada a la realidad? Entonces hablaba con Jesús algo que me parecía interesante, y es cómo los dos puntos, eso que se ha llamado espiritualidad, se convierte en una esencia real que sea visible a los ojos de los hombres. Un reto. Es como traer ese poder creador, o eso que se llama Dios para algunos, o el nombre, no importa, la fuerza de creación. ¿Cómo la hacemos para que la gente diga, epa, es palpable? Se siente, se toca, se vive. Ese es el reto. Entonces, nosotros vemos que hay una corriente espiritualista que es importante. Y vemos una corriente que trabaja desde lo físico. Los que hacen la lucha, los que van por los derechos. Entonces nosotros decimos, epa, aquí a estos le falta espíritu. Y a lo del espíritu le falta acción. O sea, que espíritu y acción tiene que darnos la respuesta. Porque aquí hay un camino hecho y aquí hay otro camino hecho. Entonces, ¿por qué le aceptamos la invitación a Celades? Porque decía ciencia y espíritu. Y dijimos, epa, lo que nosotros estamos apuntando. Entonces, la voz de la conciencia es como la unión de esas dos cosas. Independientemente de la religión que tenga la persona. Porque no podemos sectorizarnos. No, somos esto, porque automáticamente sacamos a los demás. Ni tampoco nos ubicamos ideológicamente que somos de izquierda, que somos de derecha, que somos esto, porque también sacaríamos gente. Entonces, el punto de encuentro somos seres humanos, que trabajamos todos por un mundo mejor. Entonces, unamos esa fuerza y de ahí nace lo que hoy es la voz de la conciencia. Pero el poder corrompe.
Totalmente. Y estoy convencida de que hay muchos políticos que han ganado elecciones que tenían buenas intenciones, que acabaron o corrompiéndose o en un ataúd. Estamos de acuerdo. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo podéis garantizar que no os van a corromper o que no os van a matar y se va a hundir todo el castillo? Eso, excelente. Mira, esa pregunta nos la hacían a cada rato en la campaña, ¿no? Yo le decía, es que es muy sencillo, no depende de mí. Y me decían, ¿cómo así? Sí, depende de ustedes. Me decía, ¿pero cómo? No entendemos. Yo, claro, porque ustedes siempre le han dado un poder a una persona y dependen de esa persona. El día que esa persona se cae, a ustedes se les cae el castillo. Pero el día que ustedes se den cuenta que aquí hay uno y allá hay miles, ese día el poder estará allá. Ese día el poder dejará de corromper. Pero cuando el poder, todo el mundo me lo entrega a mí y cuando me ve, ¡ay! Llegó el presidente, alfombra roja. Llegó el señor presidente. No, es que nosotros hacemos un símil. El presidente es como el mayordomo que administra una finca. Y los ciudadanos son los dueños de la finca. Entonces los ciudadanos nos reunimos, bueno, vamos a cambiar de mayordomo. Oye, listo. Entonces se presentan 8 o 9 con su hoja de vida. Ah, vea, llegan todos mansitos. Miren, yo voy a ser buen mayordomo, las vacas van a producir buena leche, el maíz lo vamos a repartir con sus hijos. Y bueno, listo, todo bien. Ah, bueno, listo. Cuando llegan a mayordomo, ¿se creen los dueños de la finca? Le quitan la leche a los hijos de nosotros. Y después hay que pedirle cita para que nos atiendan. Y hay que decirle, doctor. Entonces nosotros decimos, hey, se invirtieron los papeles. La lógica dice, mira, en el principio que ellos aplican en una empresa, ¿quiénes son los importantes? ¿Los accionistas o el gerente? Pues los accionistas, el gerente se desvive por atender a los accionistas. Y cuando el gerente no da resultados, ¿qué hacen los accionistas? Bye bye. Nosotros somos los accionistas de nuestros países. Y no nos la hemos creído todavía. Nos han complicado con ese lenguaje retórico de la economía, de la política de Estado, de la no sé qué. Nos han metido un lenguaje que nosotros decimos que se le sale a uno hasta una calza para poder pronunciar las técnicas de offsourcing, del tal, de lo otro. Entonces el pueblo, que le han cercenado la oportunidad de educación, oye esas palabras y dice, wow, yo no estoy preparado para gobernar. No, eso que lo hagan otros. Pero cuando nosotros empezamos con palabras sencillas a decir, epa, no necesitas tener esa cantidad de información. Necesitas saber la mecánica lógica de cómo funciona este país. Y te garantizo que tus miedos se acaban. Y yo te lo digo, Alex, por experiencia propia. Yo veía a los gobernantes y cuando me dijeron el reto, yo decía, Dios. Tipos que llevan 40 años en política, estudiaron en todas las universidades de Europa. En ese momento yo no conocía Europa. Y yo no tenía las carreras ni los posgrados que ellos tenían. Yo no conocía los países que ellos conocían. O sea, yo era un vil y total ignorante en comparación a ellos. Y bueno, rompamos el reto. Si nosotros hemos aprendido de la lógica inteligente que hemos predicado, vamos a ponerla en práctica. Y nos sentamos en algunos debates que nos permitieron estar y nos dimos cuenta que si tú actúas con lógica y con corazón, estás preparado para cualquier reto. Y bajo esas circunstancias, asumimos la responsabilidad. Entonces, cuando la gente empieza a entender eso, yo les decía a ellos, es que no estamos luchando porque el Robinson llegue al poder, porque Robinson puede llegar al poder. Y en 4 años no va a cambiar la historia, que es lo que dura un periodo presidencial. Ahí sí es una utopía. Pero ¿qué es lo que sí soñamos nosotros? Que el pueblo tenga el poder, porque si ya el pueblo lo aprende, te garantizo que de ahí en adelante o el presidente funciona o se va. Entonces ya la responsabilidad no va a quedar en el gobernante que elijamos, sino en el pueblo que lo monta allí. Y hay otra cosa que también tenemos que asumir la responsabilidad nosotros. Cuando la gente vota y pone el sufragio, dice, toma, te entrego el poder y la responsabilidad. O sea, yo no asumo la responsabilidad con mi país. Y cuando ese gobernante no cumple, yo digo, desgraciado, no cumple, ladrón y esto. Pero la corresponsabilidad mía, ¿qué? O sea, el país de todos. Entonces, ahí se creó un mutualismo parasitario entre los gobiernos y los pueblos.
los gobiernos les interesa que el pueblo sea ignorante y sometido. Y el pueblo guarda la esperanza, como todos los 31 de diciembre, que el otro año sea mejor. Y por eso cada 4 años van con la ilusión, ahora sí el cambio. Ya viene el cambio. Y este sí es el cambio. Y por ahí veía una campaña política aquí y yo decía, son copiaditos todos en todos lados. Para superar la crisis, inversión social. Yo me quedaba así, Dios, fórmula mágica. ¿Cómo funciona eso en la realidad si tú no involucras a la gente? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que la gente sienta esto como suyo. Y cada paso que dé la voz de la conciencia sea construido en colectivo. Para que la gente, es como un hijo. ¿Por qué tú proteges a tus hijos? Por ejemplo, si te dicen, no, que el colegio se va a caer, ¿en quién primero piensas? ¿En todo o en tu hijo? Lo primero que piensas es en tu hijo, después piensas en los demás. Pero ¿por qué piensas en tu hijo y no en nosotros? Por una razón sencilla, nacieron de ti. O sea, llevan tu carne, tu sangre, y eso te conecta a ellos. Los movimientos y las ideas son iguales. Si la gente no aporta, si la gente no da, si la gente no imprime, ese es el movimiento de Robinson, no es mi movimiento. Entonces, por eso aquí no es Robinson el movimiento, la voz de la conciencia. Aquí es la voz de la conciencia, es el movimiento. ¿Y por qué se llama la voz de la conciencia? Porque todos construimos con nuestra propia conciencia a que ese movimiento como tal hoy pueda existir. O sea, le damos sentido de pertenencia y propiedad. Yo te diría, aspirar, la locura más grande que puede hacer un ser humano es aspirar a ser gobernante. Y por eso yo lloraba mucho. A mí me gusta caminar por las calles, a mí me gusta ser descomplicado. Yo me crié a la orilla de la playa, me amo la libertad. ¿Tú sabes qué es el presidente? Dios, policía, no te puedes mover, no puedes saludar a la gente, que no, te ponen anillos de seguridad y cada vez te vas aislando, te vas aislando. ¿Y sabes qué son esos hombres en el fondo? Todos los presidentes que me están escuchando, vacíos, soledad, porque se meten ahí por orgullo y por poder, pero no por conciencia. Y cuando ya están metidos, les toca seguir el disfraz, como los payasos, hacer reír a la gente aunque lloren por dentro. Nosotros sabíamos que íbamos a pagar ese precio, pero algo sí te garantizo, Ali, no iba a ser por largo tiempo. Yo no nací para ser presidente. Yo nací para ser un ser humano que contribuye a un despertar de conciencia. Esa es mi misión. Presidente, si llegamos a hacerlo, será un medio, pero no es el fin de la existencia. Pero hay unos que nacen, no, yo quiero ser presidente. Miremos los artistas. Sí, Hollywood y el otro, pero en el fondo, problemas de droga, problemas de separación, porque hay un vacío. Porque esa fama los aísla y los mete en una burbuja que los desconecta. Entonces, tú sabes, los ricos, por ejemplo, todos los candidatos tenían que andar con 100 guardaespaldas por todos lados. Y yo me metí a cualquier barrio sin guardaespaldas, porque yo era uno más del montón. Y eso era una ventaja gigante. Entonces yo decía, algún día vamos a romper el paradigma. El presidente va a caminar por las calles y va a ser un trabajador más. No puede ser, pues, alfombra roja. Y yo pienso que entre más alfombra roja le tiremos a la gente, es el grado de más baja autoestima tengamos. Es como proporcional. En la medida en que eso vaya cambiando, el autoestima de todos va a igualarse. La Mauta ha dicho, el pueblo ha tomado su iniciativa y ha enarbolado en este momento la salvajada. Nosotros seremos guerreros de la luz. Betaita Shinje, Muent, Jetska, Pambillan, Jetska, Jetran, Reina Noikan, Akbiam, Yusman, Mese Paciencia, Gugbe Behai, Shinji, Vinji, Gugbe Stvatsana Mama, Muent Semne.
¿Qué ocurre con Sudamérica, que os estáis dirigiendo en la voz de la conciencia de Europa, por ejemplo, que nos queremos el primer mundo, ¿no? ¿Es alguna especie de profecía que tiene que ser así? O... Bueno, yo siento que hay una ley de causa y efecto, ¿no? Yo he estudiado la historia y a nosotros se nos vendió la idea que allá que llegó Cristóbal Colón desde España, primero Cristóbal Colón no era español, era genovés. Bueno, dicen ahora que era catalán. Ajá. No sé. No se atribuyan ese karma, por favor. Además de esto, el señor Cristóbal, o sea, tiene una significación muy interesante, porque en la época de Jesús había un demonio que se llamaba Baal, ¿no? Entonces, Cristóbal, ¿ok? Entonces, este Cristo, Baal, o sea, el de las tinieblas. Y cuando yo veo que desde aquí se implanta ya todo el proceso de colonia y la democracia, que como funciona ahorita no es poder del pueblo, sino de demoniocracia, poder, parece poder del demonio, más que realmente lo que debe ser. Y entendiendo el demonio no como los cachos y las colas, sino entendiendo el demonio como la maldad que se ve reflejada en acciones, prostitución, drogadicción, guerra. Yo le digo a la gente, ¿ustedes quieren ver el demonio? Véanlo, salgan a las calles, la gente llena de miseria, vean cómo los gobiernos son indolentes. Ustedes quieren verle las garras al dragón, miren las potencias mundiales, miren todas las armas nucleares que tienen. Entonces entendamos que todo lo que nos dijeron fue un lenguaje simbólico para entenderlo hoy. Entonces mirar todo ese andamiaje de lo que viene sucediendo con el proceso de las guerras, de la destrucción que están haciendo en contra del ser humano, es entender eso que te estoy diciendo, ¿no? El demo, la gracia, y eso llegó como herencia para nuestros ancestros. El oro, ¿sabe qué era? La sangre del dios Sol. Cuando llegaron allá, nos enseñaron la ambición, nos enseñaron a matarnos, nos llevaron la sífilis. Entonces, hoy, 518 años después, volvemos de allá. Allá llegaron 3 calaveras. Aquí llegamos 3 seres humanos comprometidos. Que eso que sucedió en el pasado, hoy se tiene que revertir. Pero no de la misma forma, sino con conciencia. Y es la única forma de que ese ciclo pueda desaparecer. No hay otro. De allá viajaron muchos millones de kilos de oro para acá. Y a eso se debe la riqueza de Europa. Ahora Europa tiene un compromiso con América Latina. Y es que Europa debe devolver por conciencia los recursos que necesita América Latina para que pueda convertirse en la alternativa de vida para el mundo. No tenemos otro lugar. El pulmón del mundo está en el Amazonas. Las aguas las tenemos allá. Tenemos los ríos, tenemos el aire, tenemos el sol 365 días al año. Nos une un solo idioma, el español. Y eso nos conecta con Iberoamérica, con los catalanes, con los españoles. Pero ustedes son el puente para conectarnos con Europa. Entonces cerramos el ciclo, porque realmente no fueron los españoles los que llegaron allá. Es que nosotros no nos podemos olvidar que 6 meses antes, aquí estaban invadidos por los moros. Y cuando viajó Cristóbal Colón, sí, un poquito más, ¿quién eran los que estaban presos? Muchos moros que se habían cambiado el apellido a españoles y se habían hecho bautizar en la Iglesia Católica y se fueron hacia América. ¿Y qué fueron a sembrar? Eso. Entonces es muy fácil. Se camufló los que invadieron aquí y se les echó la culpa a los españoles. Pero nosotros ya lo entendimos, porque no son los españoles, somos los seres humanos en una sola condición y una sola connotación que debemos cerrar ese ciclo de dolor que está allí. Hermanos que me escuchan, incluyéndome, hay de aquellos que siguen siendo hipócritas, hay de aquellos que se siguen mintiendo. Desde este momento en adelante, sin desmedro. Estos 2 hombres representan la raíz ancestral que han luchado
durante 500 años y no se cansan. Nosotros apenas comenzamos. Y el reflejo de la lucha de nuestros hermanos indígenas debe ser el símbolo que nos inspire para seguir adelante. Y entonces, hablando un poco de nuestros ancestros, la programación de futuro que hacían los incas, ellos decían que desde que llegó Pizarro a Cajamarca, comenzaba el Pachacuti de oscuridad. Los Pachacuti son tiempos, espacios de 500 años. Comenzaron en 1492 y se extendieron hasta 1992. Y eso para nosotros tampoco es casual, que justo otro ancestro nuestro de nuestra propia cultura maya dice que en el 92 al 2012 comienza un proceso del tiempo del no tiempo, de un tiempo de reflexión. Entonces, cuando tú ves todos estos encajes, el Pachacuti de oscuridad, según nuestra raza inca, ellos dicen que 500 años después se acabaría, 1992. 4 años después comienza el movimiento La Voz de la Conciencia y comienza a trabajar. Y justo venimos el 12 de octubre, 518 años después. Entonces, en ese pensamiento holístico que debemos desarrollar mucho, yo digo, opa, aquí tenemos una responsabilidad, vamos a cerrar y vamos a sanar esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a despertar la conciencia en Europa para que ellos puedan sanar lo que 518 años atrás hicieron en América Latina. Porque el problema no fue que se trajeron el oro, eso es lo de menos. ¿Sabes cuál es el problema? Que acabaron con nuestra raza. Hablan del holocausto judío como, bueno, el más grande. Yo quiero recordarles, 70 millones de indígenas fueron asesinados. 70 millones. Entonces, como dice Huacaipuro Cuauhtémoc, esas toneladas de oro pesan mucho, pero ¿cuánto pesarán calculadas en sangre? Ese dolor quedó allá. Y esa mala herencia que nos dejaron desde la colonia, los que decían ser criollos, que empezaron a gobernar, son los mismos de hoy, que están gobernando en el país. Los verdaderos nativos estamos resurgiendo nuevamente, pero nos dimos cuenta que no podemos seguir el juego que ellos nos enseñaron, el de la violencia. Y aprendimos que era el de la conciencia, y hoy estamos revirtiendo ese proceso. Eso es mujer. Vinimos a despertar conciencia, a decirle al mundo que aquí hay una democracia hipócrita, que aquí hay una democracia mangualada, y nosotros, a pesar de todas las circunstancias de guerra y de muerte que nos puede acarrear esto, queremos comprobar si la muerte de Galán, de Garzón y de Gaitán quedaron impunes, porque si no es así, este movimiento no solo va a pasar a primer plano en Colombia, sino en el mundo, porque es la única expresión popular después de 62 años de miseria. Yo siento que ha llegado el momento de despertar en todos los aspectos, a los ambientalistas, a los que trabajan por lo social, a los que trabajan por lo espiritual, a los que trabajan y sueñan que un mundo mejor puede ser posible. Bienvenidos. Llegó el despertar de la voz de la conciencia. Y no importa si no te vemos o no te conocemos, pero si trabajas de corazón por esto, ya estás unido a nosotros. Y hemos venido por ti, que sabes que estas palabras te llegan a tu corazón y que no son inventivas de hombres, que son unas palabras que tú hace mucho rato has estado esperando y que sabías que llegaría el momento en que aparecerían los hombres que entregarían este mensaje nuevamente. A eso hemos venido a Europa, a recordarles la esencia de lo que ustedes también tienen que cumplir. Muchísimas gracias en nombre de todos los voluntarios de La Voz de la Conciencia. Simplemente les acaba de hablar un voluntario más que ama esta causa y que está dispuesto a ir, como aprendí hoy, hasta las últimas consecuencias.
sabiendo que la vida es la que va a prevalecer. Los amamos mucho, de todo corazón. Y recuerden este símbolo, un hombre mariposa. Primero fue gusano, después crisálida y después se convirtió en mariposa. Quizás todos los gusanos no lleguen a ser mariposas, pero algo sí les garantizo. Todo hombre que logre la transformación y mutación interior como una mariposa, jamás volverá a ser gusano. Los amo mucho y hasta una próxima oportunidad. En la guerra en Irak, ¿cuánta gente mandaron de aquí de España? ¿Sabe de dónde eran? En su mayoría, latinos. ¿Y quiénes los pierden? Las madres. Pero seguramente iría un catalán o algún español. No es el ejército español el que los pierde. Son las madres que han perdido a sus hijos. Ahora pregunto, ¿cómo una madre recupera a su hijo? Porque simboliza que a través de la política se manejan las emociones y se maneja el hambre de los pueblos. Y así han ido sometiendo nación por nación. Y entonces empezamos a ver cómo los políticos, los grandes religiosos, los dirigentes, los que están allá en la cúpula, los que manejan la economía, los que manejan el militarismo, siempre estaban juntos con los señores de los medios de comunicación. Nunca se reúnen con nosotros. Nunca comparten con nosotros. Usted nunca ve al presidente en un barrio popular comiendo en una casa. No, lo ve con los grandes siempre. Ahora, eso nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda de lo que está ocurriendo en el planeta. Y ese es el llamado que viene desde América Latina para todos vosotros, como aprendí a decir aquí. Convirtieron el planeta en la más grande multinacional.